El otro día, navegando por internet, me topé con un kit que me pareció bastante curioso como mejora de nuestra impresora Ender 3 V3. Así que decidí comprarlo y ver qué nuevas prestaciones le puede ofrecer a nuestra máquina. Y es la Creality Nebula Smart Kit. Según con las especificaciones del producto, cuenta con una pantalla táctil de 4.3 pulgadas y un CPU de doble núcleo. A diferencia de la pantalla anterior, esta cuenta con conexión Wi-Fi, lo que nos permitirá realizar un monitoreo de nuestras impresiones y unas grabaciones en forma remota. Aparte que nos permite realizar impresiones más rápidas y un control más preciso. Y el kit viene de la siguiente manera: nuestra pantalla táctil, nuestra webcam, un soporte para la webcam, un sensor de compensación de movimiento, una memoria USB donde vienen todos los archivos y la tornillería necesaria para su instalación. Y nuestro manual de instrucciones. Así que vamos a ponernos manos a la obra. Vamos a desmontar nuestra pantalla, pero antes vamos a utilizar una tarjeta SD para descargar el firmware de actualización para la impresora, ya que es necesario para su instalación. Es recomendable hacer lo que venimos haciendo en los otros vídeos de actualización, que es formatear nuestra tarjeta SD. Nos dirigimos a la página de Creality. En el menú principal buscaremos el apartado Apoyo y a Centro de Descargas. Allí iremos a Ecosistema y buscamos Kit Inteligente Creality Nebula. Haremos scroll hacia abajo y nos va a servir la que dice firmware de impresora 3D. Ese es el que tenemos que descargar para el caso de nuestra impresora en Creality Ender 3 V3 SE. Descargamos el archivo, descomprimimos y ubicamos el archivo que necesitamos para la instalación de nuestro firmware. En mi caso, tuve que renombrar el archivo .bin porque me daba errores de instalación. Y guardamos nuestro archivo en nuestra SD. Así que ya podemos empezar con la instalación. Por motivo de espacio, tuve que imprimir una pieza para poder colocar mi webcam. Vamos a empezar desmontando el soporte de nuestra anterior pantalla. También he creado una pieza para colocar la pantalla táctil. Dejaré el enlace de descarga de esta pieza en la descripción del vídeo. Nuestra pantalla táctil cuenta con dos puertos USB y en la parte posterior cuenta con un puerto tipo C donde conectaremos nuestro sensor de compensación de movimiento. Ahora procederemos a conectar nuestra pantalla. Ahora procederemos a colocar una pieza que hemos impreso en nuestra impresora, donde colocaremos nuestro sensor de compensación en la parte del eje Z. Como esta pieza la descargué de internet, en el momento de la instalación me di cuenta que la orientación hacia donde estaba el sensor no era la correcta. Así que modifiqué el archivo para que tuviera la posición correcta, que también dejaré el enlace de descarga en la descripción del vídeo.
colocado el sensor, tenemos que tener cuidado de no doblar mucho el cable para no partirlo. Y conectaremos nuestro sensor en la parte del puerto USB y en la parte del puerto USB tipo C. Otro paso importante es tener instalado en nuestro dispositivo móvil la aplicación de Creality Cloud, donde tenemos que crear una cuenta para poder controlar nuestra impresora, ya que nos será necesario a la hora de registrar nuestra impresora en nuestra aplicación. Y en este paso viene el momento de instalar nuestro firmware en la máquina. Con la máquina apagada, introducimos nuestra tarjeta SD y encendemos. La pantalla tarda su tiempo en cargar, ya que tiene que reconocer el firmware de la máquina y también adaptar los valores predeterminados. Así que tengamos un poco de paciencia y esperemos a que nuestra pantalla cargue correctamente. Una vez que cargue la pantalla, nos pide conectarnos a una red Wi-Fi. Lo hacemos y avanzamos al siguiente paso. Seleccionaremos nuestra zona horaria. Y una vez seleccionada nuestra zona horaria, iremos al siguiente paso. No me he querido saltar este paso para mostrar un error que cometí al principio. En el momento de guardar el firmware, no me lo reconocía la máquina y por eso me aparecía el mensaje que ven en el paso 1, ya que al renombrar este archivo, el paso se ejecutaba automáticamente. Y aunque le diera a comenzar y me permitiera seleccionar mi impresora, a la hora de cargar me daba un error de comunicación con la placa, por la forma en cómo se estaba instalando el firmware. Una vez llegado a este paso, este código QR tenemos que escanearlo desde nuestra aplicación móvil y nos detectará automáticamente nuestra impresora. Damos a siguiente y vemos cómo aparece en nuestra aplicación nuestro dispositivo. Una vez que ya esté registrado, la impresora comenzará a realizar una calibración automática.
Este proceso de calibración automática puede durar unos minutos, así que tengamos paciencia. Llegados a este punto, la impresora empezará a realizar una nivelación de la cama automática. Y tengo que reconocer que la nivelación es bastante certera, mucho mejor que la nivelación automática anterior. Una vez terminado el proceso de nivelación, ya nos dejará ir a la pantalla principal. En nuestra pantalla principal no vamos a encontrar los gráficos de temperatura. Si vamos a la ruedita de ajustes, encontramos sistemas, red y cámara. Aquí podemos realizar las nivelaciones otra vez de la cama. Y vamos a utilizar este menú para poder seleccionar la parte de la nivelación con el sensor de compensación de movimiento. Una vez hecha la nivelación, ahora utilizaremos nuestro sensor de compensación de movimiento para calibrarlo. Siguiendo los pasos de la pantalla, podremos realizar la calibración de forma correcta. Así que conectamos nuestro sensor y procedemos a la calibración. Para ir al menú donde nos aparece la parte de la nivelación con el sensor, tendremos que entrar en Ajustes y nos iremos al apartado Introducir forma. Este proceso se divide en dos etapas. La primera, la del eje Z, y después realizará una nivelación del eje Y. Como podemos observar, cuando comienza a hacer el calibrado, empieza el eje Z a moverse extremadamente rápido. En algunas ocasiones es imperceptible para la cámara. Este proceso también tarda varios minutos, así que tengamos paciencia. Una vez terminado el paso 1, iremos al paso 2, donde tocará nivelar el eje Y. Con una cinta de doble cara, como un pequeño trozo, lo coloco al sensor y lo pongo en el centro de la cama, para así que pueda la sonda medir de forma correcta las vibraciones del eje.
una vez colocado el sensor, como en el paso anterior, la cama comenzará a vibrar para así registrar las lecturas de movimiento. Una vez terminada la nivelación, procederemos ahora a abrir nuestro laminador y configurar nuestra máquina. Y con esto hemos terminado nuestro videotutorial de cómo instalar la Nebula Smart Kit. Suscríbete y no te pierdas ninguno de mis vídeos. Gracias.